Caleidoscopio ahora se va hasta Mar del Plata. Si seguimos viajando, Buenos Aires, Mar del Plata, otras partes del país y del mundo, pero ahora nos vamos a hablar sobre la Ley Nacional de Cuidados Paliativos. Vamos a hablar también de la Semana Nacional contra el Dolor por Cáncer. Para ello vamos a estar ahora con el doctor Ariel Cherro. Él es el presidente del Consejo de Cuidados Paliativos de la Sociedad Argentina de Medicina. Ariel, ¿cómo estás? Bienvenido al aire de Caleidoscopio. Gracias, Mariel, muchísimas gracias. ¿Cómo estás vos? Muy bien y muy contenta de tenerte en el programa, realmente. Gracias, gracias. Bueno, venimos hablando ya hace bastante, pasaron ya 10 días de la primera charla que tuvimos telefónica para hablar de la Semana Nacional del Dolor por Cáncer, y en el interín hablábamos sobre la necesidad de una ley nacional de cuidados paliativos. Bueno, de aquella época a hoy ya contamos con una ley nacional. Sí, sí, pasamos de estar protestando a celebrar, digamos, así Así es. que es un gran avance, la verdad que lo veníamos esperando desde hacía 11 años esta ley nacional, desde la primera vez que la presentamos y todo, así que la noticia es muy bienvenida, muy bienvenida. Hablamos de paliar, hablamos de sanar, hablamos de menos sufrimiento, de que todos tengan acceso, ¿no? A esta Sí, es ley. una ley que estaba haciendo falta básicamente porque si bien había otras legislaciones, otras normativas, ¿no? Como el programa médico obligatorio, Ujú. la ley de derechos del paciente o el Código Civil y Comercial que nombran los cuidados paliativos de alguna manera, esto no garantizaba en tiempo y forma cuidados paliativos integrales para todos los que lo necesitan. Había como algunos bemoles, era muy inespecífico el PMO y la Ley de Derechos del Paciente, el Código Civil también apenas lo menciona, y por otro lado en el PMO hacía referencia solo a pacientes en el final de la vida, Ujú. con unos 6 meses de sobrevida, cosa que no es así, no es lo que debe ser. Los cuidados paliativos son un cuidado integral que debe estar disponible para aquellas personas que tienen enfermedades graves con un sufrimiento que no se puede aliviar a pesar del tratamiento de esa Ujú. enfermedad, ¿no? Puede ser un cáncer, pero también puede ser esclerosis lateral amiotrófica, fibrosis pulmonar, insuficiencia cardíaca, demencia. Son enfermedades que van progresando y en la medida que van progresando van generando muchos síntomas que la terapia de base no las puede aliviar. Y en ese sentido quedaban afuera un montón de personas con un sufrimiento extremo y bueno, menos del 14% de los que lo necesitan tienen acceso, es decir, que 86% de los argentinos que tienen algún problema de este tipo sufren de un sufrimiento que podría ser evitado. Y de ahí venía digamos, la preocupación y la angustia nuestra, ¿no? Porque lo vemos todos los días. Para los que trabajamos en esto, es muy angustiante ver a los pacientes que llegan tardíamente, después de haber sufrido muchísimo, o que hablamos con algún paciente y su familia y nos dicen, uy, esto lo hubiéramos necesitado Claro. cuando tuvo un problema mi tío, mi hermano, mi padre. Es muy duro, ¿no? Cuando hablamos de, vos nombrabas recién ELA, es Ujú, la enfermedad de Esteban Bullrich, para claro, que correcto. los oyentes se orienten, estén más o menos Claro, la en esclerosis la lateral enfermedad. amiotrófica tiene distintos tipos de presentaciones y de evolución. Es una enfermedad neurodegenerativa donde se va perdiendo la función motora, pero la función cognitiva se conserva en general hasta etapas muy avanzadas y hay distintos grados de progresión de la enfermedad, ¿no? Otros casos famosos son, por ejemplo, Stephen Hawking o bueno, El negro mismo el Fontana negro Rosa, Fontana Rosa. Claro, claro. tal cual, y entonces ahí viene toda una toma de decisiones porque es una enfermedad que no tiene una curación concreta, Ujú. hay formas de rehabilitar, hay formas de mantener la funcionalidad neuronal, digamos, de tratar de conservarla, pero cuando progresa produce múltiples síntomas, ¿no?
dolores, secreciones salivales abundantes, falta de aire, depresión, escaras, la Mm, familia se preocupa. Entonces, todo ese abordaje, como para que se entienda el por qué los cuidados paliativos van más allá del neurólogo, ¿no? O sea, ¿qué exacto. puede hacer un neurólogo con todo eso? Bueno, de eso se ocupa un equipo de cuidados paliativos que tiene médicos, enfermeros, kinesiólogos, psicólogos, se acompaña a la familia. Y Es después tan viene la toma de importante. decisiones, que yo siempre digo, si en cuidados paliativos tenemos que ser especialistas en algo, es en dos cosas, en tratamiento de los síntomas y en comunicación. Ujú, Comunicación, ¿por qué? Porque sentarse a hablar con alguien de cuál puede ser su pronóstico y ayudarlo a tomar decisiones de qué quiere hacer, por ejemplo, en el caso de una esclerosis lateral amiotrófica, si no puedo respirar más, quiero que me pongan un respirador, una traqueostomía y que esto alargue mi vida 1 año y medio, pero con un respirador. Si hago un paro respiratorio, quiero que me ingresen en una terapia intensiva o no, o yo quiero decidir que mi vida termine en mi casa, que no me invadan, que mi ujú. cuerpo no sea invadido. Todas estas conversaciones son muy intensas, tienen un nivel de complejidad importante, por ejemplo, porque la persona está limitada para Exacto. expresarse, hay que tener tiempo. Nosotros hemos tenido experiencias muy enriquecedoras, ¿no? Muy lindas, muy intensas. Tuvimos una paciente que tenía una esclerosis lateral amiotrófica, lo que llamamos de inicio vulvar, que en vez de empezar a no poder mover los brazos y las piernas, Ujú, empieza por comprometer el habla, la deglución. Esos son los exacto. peores casos, Sí. digamos. Y ella dijo, no quiero nada de todo esto, de terapia intensiva, no quiero nada de eso. Y tuvimos que acompañarla a hacer sus directivas anticipadas, a hacer una entrevista muy larga, todo escrito, porque ella podía escribir, pero ya no podía hablar. Claro. Entonces, escribir, en el medio llorar, reírnos, un montón de cosas para que ella pudiera dejar sus directivas, ¿no? Ahora, esto, por ejemplo, la señora justo me conoció porque yo participo de un comité de bioética y como el caso era para cuidados paliativos, lo presentaron y yo decidí asistirla, ¿no es Ujú, cierto? Pero esto fue una casualidad. La idea de la ley es que esto no sea una casualidad, que una exacto. persona que necesita esta asistencia la tenga en Que tiempo y s- forma, y que ¿no? sepa que está disponible, que es su derecho. Claro. Es decir, para eso es fundamental que la gente también sepa, está buenísimo que lo podamos conversar, que los cuidados paliativos no son solo para el final de la vida. En No. eso se podría decir que tenemos mucho entrenamiento, pero hay situaciones donde uno acompaña durante 1 año, 2 años, a veces los pacientes tienen una curación, Ujú, una remisión de su enfermedad y no los vemos más, por ejemplo, un linfoma o un mieloma múltiple. Acompañamos el tratamiento de quimioterapia, que es muy tóxico, que trae muchos síntomas, la persona pasa esa etapa y nosotros no intervenimos más en el cuidado. Si la enfermedad después por algún motivo recae, en ese caso sí. Pero el estigma de que es para el final de la vida hace que mucha gente padezca durante mucho tiempo síntomas muy intensos y dice, no, todavía no estoy para cuidados paliativos. Dice, eso es un es un mito. O error. sea, claro, Claro. si la está pasando mal, hay sintomatología, todo está para cuidados paliativos, entre Desde el comillas, ¿no? vamos, es desde el vamos. No Claro, tenemos que tal esperar. cual. Es tan Sí, sí. importante cuando uno habla con, por ejemplo, el otro día estuve hablando con una paciente que hizo su última quimio y ella decía, es tan importante el acompañamiento de todo, los médicos, el acompañamiento no solo del paciente, sino de la familia, como vos me lo decías anteriormente, porque dice, hay médicos que cuando te dicen lo que vos tenés, eh, te lo dicen de la peor manera. A veces te miran y te dicen, flaca, te pasa esto, y vos no sabés para qué lado agarrar, no sabés si salir corriendo o qué, dice. Es muy duro. Sí, el tema comunicación, en especial lo que se refiere a cómo dar malas noticias o la comunicación en contextos complejos, Ujú, es un tema
que para que también la gente sepa, ¿no? En las facultades no se enseña habitualmente, recién ahora se está empezando a incluir en alguna. Por ejemplo, yo participo como docente acá en la Universidad Nacional de Mar del Plata, en la Escuela Superior de Medicina, y ya esto se enseña en el pregrado. Esto es un logro que, aunque parezca algo obvio, después de muchísimos años, recién ahora se está incluyendo esto en el pregrado, ni más ni menos que decirle, en este caso un médico, aunque podría ser gente de otras disciplinas, ¿no? Sí, ¿Cómo decirle a un paciente que las cosas no están bien o que tenés una mala noticia? Eso tiene toda una técnica por un lado y una predisposición desde lo humano por el otro. Hay que combinar las exacto, dos cosas. No sirve mucha empatía sin técnica, no sirve, y mucha técnica sin empatía tampoco, tampoco. porque digamos, pasa quizá lo que vos decís, no vienen a decirte la verdad, entre comillas, pero si es una verdad desaprensiva, demoledora, que te deja sin opciones, no podés reaccionar. Si uno va dando las noticias de manera tal que al paciente y a la familia les permita ir aceptando, adaptándose, tomando decisiones y acciones, en ese caso sí sirve. Y bueno, y esto requiere un entrenamiento. La buena noticia es que Exacto. se puede aprender. Si uno no nació muy ni empático ni muy comunicativo, puede aprenderlo y las técnicas funcionan, ¿no? Y, y que aparte es que es verdaderamente necesario. La frase de encontré un médico humano, ¿es Sí, o lo no? que pasa es Lo habrás que escuchado muchas veces. claro, pasa que bueno, la sociedad en sí está muy, no sé si la palabra es deshumanizada, pero está muy violenta, muy en la inmediatez, muy en la superficialidad. El enojo está como a flor de piel, ¿no? O sea, lo vemos todos los días. Hay un accidente de tránsito, un tipo se baja con un arma y agrede a otro, una locura. Carente de Esto, empatía sería, Ariel. claro, también le pasa a los médicos, pero ¿qué pasa? A los médicos, a los enfermeros, a los psicólogos se les pide más, obviamente, porque estamos en una profesión Sí, que por norma debería incluir estos valores o estas cualidades. Es como alguien que conduce un taxi tiene que tener su registro y saber manejar. En medicina un requisito debería ser la empatía y la comunicación, esto de la humanidad, pero no vivimos en un planeta aparte, vivimos inmersos en esta sociedad, entonces en nos esta afecta de la vorágine. misma manera, ¿no? Claro, Eh, la contrapartida es que la medicina es la profesión, digamos, con la mayor tasa de divorcios, suicidios, mm, adicciones, alcoholismo. Entonces, tengan en cuenta que se sufre muchísimo también del otro lado del sí, mostrador, por decirlo de alguna manera, y bueno, habrán visto las noticias de la violencia hacia el personal de salud, ¿no? Entre la exactamente. pandemia, o sea que Sí, bueno, estamos viviendo un momento muy, muy complejo, ¿no? De la historia y de nuestra sociedad. claro que sí. Ahora vamos a pasar a hablar un poquito más sobre la Semana Nacional del Dolor por Cáncer, que así fue como nos conectamos en su principio, en su comienzo, y yo te agradezco nuevamente que lo hayas hecho. Eh, Vamos a hablar que del 8 al 12 de agosto se va a llevar a cabo esta semana sin fines de lucro, hay que decirlo, hay que aclararlo, con el fin de concientizar sobre la problemática del dolor eh, por cáncer y el tratamiento en los enfermos, y además, bueno, de mejorar el acceso al tratamiento del dolor por cáncer. Bueno, contanos cómo va a ser esta Sí, semana. yo te agradezco muchísimo el hecho de poder difundir esto y te cuento, dentro de todo lo que hacemos en cuidados paliativos, una de las situaciones más urgentes, más apremiantes es el dolor por cáncer. Si bien tratamos muchos síntomas y enfermedades, es digamos, la zona más crítica que tenemos y los pacientes acceden muy poco. Entonces lo Ujú. que planificamos fue desde el Consejo de Cuidados Paliativos de la Sociedad Argentina de Medicina, esta semana donde tratemos de saltar las barreras que hay para acceder al tratamiento del dolor por cáncer. Entonces lo que hacemos es hacer difusión, como esta nota que
que nos estás haciendo, que me ayuda muchísimo, muchísimo con esto, a mí, a todo el equipo. Hay un montón de gente trabajando en esto. Hacemos difusión, ¿por qué? Porque necesitamos que la gente se entere en su casa, si está con este problema, de que se puede tratar y que esa semana va a haber atención gratuita, tanto en centros privados como en centros públicos de distintos lugares del país. En Ujú. Rosario se han sumado consultorios para atender, con lo cual es muy importante que se sepa, en Santa Fe también, y si es alguna otra localidad donde no se ha sumado nadie, intentaremos hacer lo posible para que tengan la asistencia que necesitan. Exacto. Entonces, se han sumado colegas que abren su consultorio en esa semana para atender gratuitamente, y si la gente después no tiene cobertura en ese consultorio, tenemos un grupo de asistentes sociales y voluntarios que van a estar guiándolos para decirles a dónde sí pueden ir a atenderse. O sea, Bien, decirle, bueno, ¿tenés cobertura? Sí, puede ser por acá. No tenés ninguna, es por este otro lado. Y entonces nadie queda desprotegido exento. en este sentido. Eso es un poco el espíritu de la semana. La idea es instalarla este año y repetirla año a año, porque creemos que es una forma de todo esto que la ley dice en teoría, llevarlo a la práctica así de golpe, ¿no? Es decir, Está bueno, muy te bien. está doliendo, la está pasando mal, bueno, en esta semana te lo queremos resolver, aunque sea una semana, es lo que quizá podemos hacer, Pero por ayuda lo menos mucho, sí, 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 muchísimo, sí, tal cual. muchísimo. Ayuda, es necesario, porque también la vez pasada hablando en el programa con el doctor Pablo Aracino, él es presidente de la Asociación de Videoendoscopía de Rosario, y Pablo nos decía que también con esta cuestión de la concientización sobre el cáncer de colon, eh, que muchas veces llegan con mucho dolor y con un diagnóstico mal dado. Ujú. Entonces, el hecho de hacer las consultas, de saber que uno puede, en este caso, muchas veces prevenir, pero bueno, vamos ya al hecho de tener una enfermedad y de saber que en el momento que tenemos esta enfermedad podemos contar con ciertos elementos para paliar lo que es el dolor y el tratamiento. Entonces, esto nos suma y mucho, porque es necesario. Sí, sí, totalmente. Cuando, o sea, la prevención es lo primero, y desde ya que hay que insistir con esas campañas de prevención porque son importantísimas, pero ante una enfermedad que ya se presentó y hay dolor y demás, saber cómo manejarlo, qué tipo de analgésicos elegir de acuerdo a la Ujú. persona, hacer el seguimiento de los efectos adversos, todo eso es una tarea que se puede hacer, o sea, que es importante también transmitir esto, ¿no? El 90% de la gente puede tener un alivio casi completo o completo de su dolor con técnicas muy sencillas, y nos queda un 10% que son dolores de difícil manejo, Ujú. que es donde realmente viene la consulta, que es un desafío, ¿no? Como especialista, que tenés que ver qué hacer y probar estrategias nuevas y combinar. El 90% se pueden resolver con el ABC de lo que hacemos en tratamiento del dolor. Ujú. Y sin embargo, hay barreras como por ejemplo la falta de acceso a los analgésicos opioides, o la falta de acceso a un profesional que lo pueda tratar, el desconocimiento, que hacen que la gente lo pase mal sin sentido, ¿no? O sea, no, Sí, exactamente. Vos decís opioides y recuerdo a una persona llegada a la familia que lo único que tomaba era tramadol, ujú. porque no existía supuestamente otra droga para que él pudiera calmar. Bueno, eso, claro, hay en relación a los opioides, empezando por la morfina, hay Mm. muchos prejuicios, ¿no? Hay prejuicios de que me voy a hacer adicto, me lo dan porque estoy muy mal y me estoy por morir. Todos esos son prejuicios que Mm. hay, que vienen del uso que se hacía históricamente por ahí de la morfina, que solamente se indicaba en pacientes que estaban pronto a fallecer. Sí. Entonces, es como que, claro, uno interpretaba, bueno,
en realidad murió porque le pusieron la morfina. El problema era que se indicaba mal, se indicaba tardíamente. El Exacto. secreto de los opioides es hacer el seguimiento a largo plazo de un paciente con un dolor crónico para que no lo pase mal a lo largo de todo su tratamiento de su enfermedad. Ujú. Obviamente, si alguien llega al final de la vida, hay que seguir tratándole el dolor o la falta de aire y se utilizan también los analgésicos opioides, pero eh, no hay que tener ese prejuicio ni pensar que aún que si me dan morfina es porque estoy muy mal. Y digo Ujú. morfina, pero en realidad hay un grupo de opioides fuertes, que son cuatro, los cuatro caballeros, digamos, la morfina, la metadona, el fentanilo y la oxicodona, ¿no? Son los analgésicos más fuertes que hay. Sí, El tramadol y la codeína son para dolores moderados. Cuando tenemos un dolor de entre 4 y 6 sobre 10 en una escala así de intensidad, ahí podemos usar la codeína y el tramadol y sabemos que van a dar buen resultado. Si el ujú, dolor es severo, con estos dos, la codeína y el tramadol, nos vamos a quedar cortos. Y eso ya se sabe, está estudiadísimo, claro. y ahí hay que usar otras estrategias. A veces dolores muy intensos a la gente le lleva a pensar que está mal, que está muy mal y quieren también como minimizarlo Ujú. o no reportarlo. Y eso no ayuda porque no nos ayuda a nosotros a tratarlo bien. Y me parece que esto también es importante decirlo. El nivel de dolor no se correlaciona con lo bien o mal que vaya la enfermedad. Lesiones muy pequeñas en lugares puntuales pueden dar dolores muy Sí, severos, muy claro severos. que sí. Una lesión en la columna, una lesión en determinada área cerebral, por ejemplo, o que involucre un nervio del brazo, Ujú. pueden dar dolores severísimos y sin embargo la enfermedad por ahí no está avanzada o diseminada. Y a la inversa hay enfermedades que evolucionan a una etapa de final de la vida sin dolores o con dolores leves. Claro. Entonces, creo que es importante también que la gente no se prive de consultar pensando, no, si digo que me está doliendo mucho, es porque estoy muy mal, no me van a hacer más tratamiento, entonces mejor lo minimizo, no me quejo de esto. Eso pasa mucho No, en las consultas, es ¿no? perder el miedo. Es Tal casualmente cual. perder el Sí, miedo y sí. hablar de lo que nos está pasando. Digo, esta cuestión también es ser humano desde el paciente. Eh, de no, ay, no lo digo por tal cosa, como vos me lo decís ahora. Es cuestión de decir, bueno, hay que hablar, porque si uno no habla y el cuerpo, digamos, está hablando, eh, el médico no es adivino. Claro, sí, sí, tal cual. Nos pasa mucho, de hecho hay estadísticas sobre esto, ¿no? Que los pacientes no quieren parecer molestos o malos pacientes, entonces durante la consulta, por ejemplo, con el oncólogo, no relatan su dolor a pleno, ¿no? Como está. Después, por algún motivo, toman contacto con un equipo de cuidados paliativos que lo medica después de una evaluación integral y todo. Entonces el oncólogo dice, pero ¿cómo tanta cosa si a mí no me dijo nada? Claro. Y no lo dijo, pero la consulta se basó en otra cosa y el paciente no quiso cortar ese hilo de la consulta. Uno va con los estudios a ver si la enfermedad se redujo o no se Ujú. redujo, si va a seguir con el tratamiento. Entonces el dolor lo deja ahí. Y Forma bueno, parte. claro, tal cual. Y también nosotros vamos específicamente a preguntar eso. Por ahí otro colega que está en otra especialidad donde tiene el radar puesto en otra cosa, Sí. el paciente dice, sí, sabe que me duele y qué sé yo. Bueno, tómese esto, qué sé yo, le duele. Viste, como que no, el problema no se evalúa a fondo por cómo lo relata el paciente y por la preparación que tiene el médico. Nosotros vamos a buscar puntualmente lo que al paciente le molesta, ¿no? Exacto. Entonces ahí te lo cuentan y uno le dice, ¿y qué dejaste de hacer por el dolor? Y mirá, camino lo menos posible, trato de no ir al baño, no salgo más de mi casa, no uso el auto, no puedo trabajar. Entonces uno dice, bueno, entonces el dolor es más severo, por más que me diga que la Claro. intensidad no es tan alta, dejaste de hacer un montón de cosas que hacen a tu vida, a tu calidad de vida. Ex- Entonces, ese dolor es más grave que otros, claro. Y ¿no? hablábamos casualmente de mejorar la calidad de vida.
te hago una consulta. Sabemos que vos trabajás en consultorio, pero que también vas a la casa de los pacientes porque haces un seguimiento. ¿Nos podés contar cómo es un día de tu vida laboral? Sí, bueno, es un poco intenso porque eh, habitualmente el tiempo está repartido entre lo que es gestión del equipo domiciliario en el que trabajo Ujú. y hago 2 días de consultorio, veo pacientes internados y algunos sigo viendo yo en domicilio y otros los ve el equipo. La asistencia domiciliaria es en lo que es cuidados paliativos. Es algo muy especial, porque uno entra, digamos, entra a jugar de visitante, ¿no? En el castillo donde vive el otro y vos tenés que, de alguna manera, no solo saber qué vas a hacer desde lo técnico, digamos, Ujú. desde tu profesión, desde tu especialidad, sino conocer esa casa, cómo es la dinámica, ves las limitaciones y las ventajas de ese entorno familiar, de cómo es la habitación, dónde está el baño, si hay mascotas o no hay mascotas, si hay situaciones que pueden ser riesgosas, si hay eh, cosas que el paciente quiere conservar y entendés por qué no se quiere internar, ¿no? O te toca ir a un domicilio alejado del centro de la ciudad, donde va a ser difícil llegar a pleno y tenés que planificar todo con mucha anticipación. Y se viven situaciones muy lindas, ¿no? También desde lo humano, son situaciones gratificantes, digamos, son experiencias muy significativas, acompañar a alguien en su propio entorno, que te abran la puerta de su casa, que a veces que te reciban como uno más, ¿no? Cuando las cosas salen muy bien, entablas vínculos muy Y fuertes. sí, Este, y por ahí hay días, digamos, donde uno sale a recorrer que llegan las 5 de la tarde y ya te tomaste 10 cafés más o menos, porque ¿viste? Entre uno y otro, ¿viste? Siempre porque no más. parás, claro. Y Claro, aparte para mantenerte. sí, bueno, hay que ir regulando también, hay que ir regulando la intensidad porque, bueno, hay consultas que, digo, te consumen mucho, ¿no? De tu energía, de tu emocionalidad y tenés que saber también frenar un poco. Eh, Porque, bueno, a veces tenemos conversaciones muy profundas, muy movilizantes para uno mismo, donde te requieren no solo desde lo médico, sino como persona y tienen un desgaste importante y uno no puede seguir atendiendo al otro como si nada, porque es injusto para el otro y es muy desgastante para uno, porque Claro. entonces hay que ir regulando y a veces hay gente que te lo entiende, hay gente que no, que te estaba esperando que fueras y por ahí tenés que decir, no, mira, hoy no, mejor voy mañana. Y te dice, pero usted me dijo que iba a venir a las 5 de la tarde. Sí, pero si voy hoy va a salir todo mal, ¿viste? Entonces mejor Claro. dejémoslo para mañana. Y es muy lindo el domicilio, es un entorno de asistencia totalmente diferente. Se basa en la anticipación. Tenés que anticipar todo para que las cosas salgan bien, tener los medicamentos, el oxígeno, la cama ortopédica, los insumos, planificar la asistencia. Si vos pensás que va a hacer falta una intervención, por Ujú. ejemplo, de psicología, no podés hacer intervenir a la gente de psicología cuando las cosas ya se complicaron. Claro. Por eso el arte de una evaluación inicial en lo que es cuidados paliativos se llama evaluación multidimensional, no es física, psicológica, social y espiritual. Entonces vos ves toda la problemática que puede haber y vas anotando de tu menú, de tu repertorio, cuáles son las cosas que vas a necesitar para atender a esa persona. Claro. Y entonces uno va diciendo, bueno, va a hacer falta esto, lo otro, y nombro psicología porque es el clásico que mucha gente reniega y dice, no, pero psicólogo no, porque yo ya hago terapia, porque nunca No, hice. Bueno, no es eso, es otra no, cosa. claro. Necesito que estés fuerte y saber con qué recursos contás para afrontar lo que se viene. Entonces, Ujú. cuanto antes te entrenamos, mejor va a salir eso. Eh, y bueno, ya te digo que te reciban en una casa es una cosa muy especial, es un compromiso, un desafío y es un honor también porque uno está entrando
a la casa de otro con toda su historia, sus particularidades, ya te digo, sus libros, sus mascotas, su entorno, su mesa, su y bueno, intimidad. claro, tal cual, Es tal uno cual. mismo. Sí, 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 sí. Sí, sí, es una forma de asistencia muy especial y cuando las cosas van bien en la casa, la gente en general no quiere internarse y cuando tenemos que igual hacer una internación, lo lamenta todo el mundo, ¿no? O sea, la familia, el paciente y el equipo también, porque dice, "Oh, se internó Juancito, oh, ¿qué pasó ahora? No, porque tenía que hacer tal cosa. ¿Y cuándo vuelvo a casa? ¿Cuándo vuelvo a casa? ¿No? Eso, este, son, bueno, situaciones desafiantes. Trabajamos para tratar de resolver eso, ¿no? Eso es realmente loable, habla de excelentes profesionales, de muy buenos seres humanos, de una capacidad de empatía eh, que la tienen desarrollada, es que no todos la desarrollan. A ver, ¿cuánto pasó desde que te recibiste de médico? Yo me recibí en 2001 Bien. ¿Cuánto hace que te dedicas a los cuidados paliativos? y en cuidados paliativos empecé en 2003, justamente con, digamos, bueno, conocí los cuidados paliativos en el Hospital Tornú, donde hacía la residencia, y había gente que ya hacía cuidados domiciliarios y me sumé con ellos a empezar a ver pacientes en domicilio. Así que ¿Qué fue lo que te movilizó para...? Porque bien podrías haberlos conocido y no ir con ellos. sí, no, pero yo encontré ahí lo que quería. De repente cuando vi lo que hacían en el servicio de cuidados paliativos, que es excelente, el del Hospital Tornú es uno de los mejores, digamos, de América Latina, ¿no? Con Sí, excelentes profesionales y bueno, una forma de manejarse muy, muy interesante. Yo vi lo que estaban haciendo y dije, esto es lo que yo quiero hacer. Conectando para atrás me di cuenta de dónde viene todo eso, ¿no? Cuando uno se pone a reflexionar por qué a mí me gusta esto, digo, lo puedo identificar hechos puntuales en mi vida que me llevaron a eso, pero cuando lo ves, hacerlo en la práctica, decís, claro, esto me gusta. Y eso que yo iba a hacer reumatología, que ah, nada que nada ver, que entré ver. para hacer eso, sí, sí. Y, y te topás con esto y decís, mirá, acá sí se habla más con el paciente y la Ujú. familia, se tienen en cuenta los síntomas. No sé, te cuento una pavada, ¿no? Yo hice una rotación en el hospital de clínicas, cursé neumonología ahí. Y cuando le sacaban sangre arterial a los pacientes, que duele mucho, Sí, ¿viste? Sacar sangre arterial, para que no alterara los gases en sangre, ¿viste? La respiración, y el paciente no hiperventilara por sí, el sí. dolor, le ponían un poquito de lidocaína acá en la muñeca antes de sacarle sangre. Entonces yo había adoptado esa técnica, y mis compañeros me cargaban porque decían con el abón de lidocaína se llama, ¿no? Lo que uno pone, qué plomazo y qué sé yo, pero para mí era decir, loco, si le voy a pinchar una arteria y le va a Sí, doler, no quiero que le duela. seguro. Eh, y era desde el chiste, desde lo gracioso, pero era como que no, por ahí no se tenía en cuenta y para mí era importante, o por ahí me quedaba hablando de más con la gente y en vez de irme a las 5 de la tarde como todo, me iba a las 7 porque perdía, entre comillas, un montón de tiempo hablando con uno, con el otro, con el familiar. Y era como que eso no tenía lugar para la forma de asistencia habitual. Entonces, cuando ves que en cuidados paliativos sí se le daba importancia a eso, yo digo, esto es lo que Ese yo es tu quería, lugar. ¿no? Ese es tu lugar. Este, Creo que es la historia de muchos de los que hacemos esto, ¿no? Hay muy buen recurso humano en Argentina, escaso quizá para la necesidad, Sí, pero tenemos muy, muy buenos profesionales. claro que Bueno, sí. de hecho, de Rosario es uno de los referentes mundiales en cuidados paliativos, que es Eduardo Bruera, es de allí de Rosario, así que tenemos a Messi, a Bruera y bueno, A Fontana Rosa, a Fontana a Rosa, Fito, a mirá, Juan Carlos Baglietto, que casualmente Juan me vas a Carlos, contar algo de Juan Carlos Baglietto y que tiene que ver con esta sí. semana. Y bueno, con esto de la Semana Nacional contra el Dolor por Cáncer, como te digo, la idea es llegar a la gente para que sepa que su dolor se puede tratar y consulte. Y para eso necesitamos de la ayuda de los artistas, de los medios de comunicación, porque tienen mucha más llegada que nosotros a la gente.
Y cuando empezamos a planificar esto en enero, que tuve esta idea, eh, consulté con una amiga, Paulita, que es una genia, y al primero que contactamos fue a Lito Vitale, con un corazón enorme, le conté un poco cuál era toda esta idea, y me dijo que sí, que nos iba a ayudar, y se sumó Juan Carlos Baglietto también, Hilda Lizarazu y León Gieco. Los cuatro van a dar un show que va a ser la conducción Mario Masachesi el 8 de agosto, y van a hacer este show, digamos, para convocar gente ahí en la Universidad Católica en Puerto Madero. Eso lo vamos a grabar durante el show. La idea es ir dando tips de lo que va a ser la semana, esta y las que van a venir después, ¿no? O sea, que la gente entiende. Y creo que con la convocatoria que tienen estos referentes, o sea, digamos, son próceres de la música nuestra, ¿no? Claro. Así que yo les agradezco muchísimo porque la verdad que nos encontramos con una generosidad de parte de ellos que es conmovedora. Nosotros porque estamos todo el día en la batalla esta, sabemos de qué se trata, pero contárselo a alguien más y que te diga, bueno, nosotros te vamos a ayudar, es un golazo. Y después, bueno, se sumaron también algunos actores y productores, viste, bueno, Diego Castro, Momi Giardina, Facundo Arana, Juli Castro, que Susupe Coraro, que nos están dando ¡Ay, una qué mano lindo! mandando sus videos y sus cosas para llegar a la gente. O sea, nosotros necesitamos que el que se entere no sea el profesional de la salud. Eso lo hablaremos en los congresos, tarda un montón de tiempo en eclosionar eso. Sí. Si la gente se entera, mueve todo, ¿viste? Creo que es así. Así que la ayuda de estos artistas increíbles para nosotros es fundamental, ¿no? La valoramos muchísimo, muchísimo. Claro que sí, también sabemos que la música sana, la música también ayuda a paliar. Y vos de eso Tal sabés mucho, cual. ¿no? ¿De qué De la cosa? música. Ah, la música me encanta, sí. Doctor, usted canta, Sí, sí, yo canto, toca la toco un poco, guitarra, sí. También, sí, sí. pero también tiene algo en la familia que es musical, ¿no? Sí, sí, acá en casa, bueno, la música es como una cosa así de todos los días y mis dos hijas cantan y cantan muy lindo, muy lindo. Este, Así que acá nos deleitamos con ellas, ¿no? Más que nada, más que con lo mío. Yo las acompaño con la guitarra, pero bueno, ellas son las que le ponen el toque dulce, digamos, a la música. Y muy lindo, sí, se disfruta mucho, Una se de tus disfruta hijas, muchísimo. una de tus hijas cantó para el 9 de julio, puede ser, Sí, sí, como La sí, Cigarra, claro. Sí, una sí, versión cantó como La bellísima. Cigarra. Sí, sí, fue muy conmovedor, ¿no? Porque en el medio del acto estaba ahí lleno de gente en la escuela, porque organizaron algo muy lindo. En la escuela donde va ella, la verdad que se pusieron la 10 con el armado de la fiesta el 9 de julio, y en medio del bullicio y todo se puso a cantar y se empezó a congregar gente, ¿viste? A escucharla, y bueno, estuvo ahí brillando uno como padre, ¿viste? Que no podés pedir más, ¿no? Verla feliz haciendo lo que le gusta y que tenga la repercusión que tiene, así que es hermoso eso, sí. Una bella voz y una hermosa versión, porque es propia. Gracias, sí, Así sí. que felicitaciones para ella también que lo pudimos ver. A ver, repetimos, la semana es del 8 al 12 de agosto. La apertura se hace con el show. La apertura se hace con el show, que aclaro por las dudas que es gratuito, pero es con una entrada que se asigna con nombre, apellido y DNI, porque la gente ingresa con un QR ahí a la Universidad Exacto. Católica, entonces que no vayan a ir espontáneamente porque no van a No, poder pasar, sería triste. Eh, y después en la página web van a tener videos explicativos con distintos temas relacionados con dolor por cáncer, cómo describirle el dolor al médico, qué es el dolor por cáncer, cómo se usan los analgésicos,
los mitos sobre los opioides, cómo se Ujú, usa la radioterapia paliativa. Hay gente que no sabe que la radioterapia también se usa para tratar el dolor. ujú. Vamos a contar un poco eso. Eh, Después, bueno, va a haber notas en los medios y se sumó gente en algunas localidades, por ejemplo en Coronel Pringles, en Benito Juárez, mismo acá Bien, en Mar del Plata, donde va a haber actividades satélites. En Coronel Pringles, por ejemplo, organizaron distintas postas en lugares de la ciudad, en supermercados, en los teatros y demás, donde van a estar explicándole a la gente sobre el dolor por cáncer. qué Va a haber buena un movida. evento. Sí, sí, re bueno, re bueno. Excelente. Sí, hay un equipo hermoso y además yo siempre lo cuento, en Coronel Pringles es un ejemplo de la interacción público y privada porque hay dos efectores de salud, está el hospital y la clínica privada. Y entre los dos directores, que además son amigos entre sí, son colegas y amigos míos, ellos manejan la salud de la ciudad de una manera muy coordinada, entonces se Sí, apoyan entre el hospital y el sanatorio. Es una maravilla que es lo que debería pasar en muchos lugares. Así que siempre ellos aparte. organizaron, sí, 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 organizaron sus propias actividades en Benito Juárez también, acá en Mar del Plata también. Y bueno, vamos a estar haciendo todo esto y después vamos a hacer un cierre con una estadística de lo que es la semana. Cuando Ujú. terminemos, vamos a recopilar todas las consultas que se hayan hecho para ver, bueno, a quiénes atendimos, en qué condiciones llegaron, Eso es bueno. cuál era la gravedad del tema, ¿Y cómo para tener seguir un con poco de esto? números. Ujú. Claro, para Sí, saber cómo sí, seguir. sí. Ariel, Sí, sí, porque la... Sí, perdón, sí, perdón. no, no, decime, decime. No, no, te iba a decir que lo de la ley hacía falta porque hay un derecho al cual la gente no está accediendo, pero para hacerlo efectivo hacen falta acciones como esta, o sea, muy concretas, ¿no? Hay muchísimo por hacer, muchísimo. Nosotros quisimos romper así haciendo esta jornada, saltando un montón de barreras y Sí, atender a la gente directamente, pero falta muchísimo por hacer para que ese derecho se concrete. para eso estamos. Ustedes allí, nosotros aquí, Sí, todos haciendo puentes, porque para eso estamos, tal cual. para darnos una mano, ¿no? Ujú. Eh, para pensar en el otro. Yo te agradezco que pienses en el otro, te agradezco esta calidad de vida que estás ofreciendo y estás dando. Eh, Te agradezco por esta alma tan empática que tenés y la verdad que es un placer conocerte. Bueno, muchas gracias, igualmente, igualmente. Nos vamos a encontrar, si te parece, la semana anterior. A ver, el 8 es día lunes. Ujú. ¿Qué te parece si nos encontramos entonces el jueves anterior para dar un poquito más, para hablar un poco más sobre esta semana, para hablar nuevamente un poco más de la ley, ya que estamos cerquita, y después hacemos otra nota cuando ya termine. Eh, Dale, ¿Eh? buenísimo, un lujo, Que es sí, sí, la que me claro. parece que es muy necesario. Yo te lo dije días atrás. Me quedé pensando en los que partieron y no tuvieron la posibilidad de cuidados paliativos, en los que partieron teniendo la posibilidad, pero muy sobre el final, y por los que están y desde el primer comienzo tienen sus cuidados paliativos. Es en agradecimiento y es seguir pensando en el otro. Gracias, gracias Mariel por la difusión y sí, es tal cual vos decís. Creo que en honor a toda la gente que la pasó mal y no tuvo acceso a esto, hay que luchar para que no siga ocurriendo y que cada vez lleguemos a más gente y esto sea una realidad, ¿no? Esto cambia la calidad de vida y las circunstancias, o sea, la calidad de vida hasta el final, ¿no? No hablamos de calidad de muerte, sino la calidad de vida ¿Mm? hasta el final de un país. Así que es importantísimo. Yo te agradezco mucho la difusión. Gracias a vos, gracias por conectar y nos vemos
Y bueno, ojalá nos podamos ver el 8 también. Dale, dale, bárbaro, te esperamos allá. Gracias, te invito a que te quedes y vamos ahora a la música.